Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Buenas noches, esto es Zoom Político por RCR, la red que une y comunica al Perú. Estamos con Manolo Bernales como todos los viernes y estamos ya con José González, nuestro invitado central el día de hoy, importante analista económico y financiero, con algunas calidades que estamos descubriendo y que vamos a tratar de descubrir en la entrevista adicionalmente. Él es CEO de GCG Advisors. Muy bien, entre otras cosas, por supuesto. Sí. Así que vamos a hacer una mención rápida, pasamos a una pausa y entramos directamente con la entrevista que va a conducir Manolo. La invitación a la conferencia que va a dar José. Correcto, pues, es eso, hazte cargo tú de todas esas cosas. La idea, estimados amigos, es que José es una persona que ya ha estado antes en el programa, también ha estado en otros programas en esta casa, particularmente con Pedrito Gamio. Correcto. Con quien nos conocemos desde nuestros años universitarios. Y a quien yo conocí el 2005, antes de regresar al Perú, cuando vine a presentar un trabajo que hicimos que se llamaba Artesano del Socavón, y que se hizo finalmente un libro por el Congreso de la República, y en eso Pedro fue muy estimulante. Y luego, cuando él estaba de viceministro en Energía y Minas, yo estaba como presidente del CONAP. Bueno, pero dejemos eso de lado. El asunto concreto es que tú eres una persona que tiene un conocimiento muy preciso tanto de los aspectos financieros, que pocas personas manejan el tema financiero como un tema principal, ¿verdad? Y en segundo lugar, el contexto económico también lo manejas. Y a eso tal vez decir añades no es lo correcto. Eso es parte de un enfoque global en que la dimensión política y hasta cultural está presente en tus reflexiones. De tal manera que el tema central es hoy día cómo impacta el asunto del petróleo en el mundo y en particular en el Perú. Entonces podemos empezar a conversar por ahí y luego te vamos interrumpiendo. Sí. Y la pausa la mudamos para el medio, más bien. ¿Para el medio entonces? Sí. Ya, ok. Entonces, ya que tenemos a Sofía acá, pasamos la pausa para el medio. Tiene usted la palabra, jefe. La circunstancia en la que estamos viviendo, en la pospandemia, recordemos que estamos viviendo la pospandemia, lo que Fareed Zakaria, el internacionalista de CNN, y uno de los internacionalistas públicos más importantes hoy día en los Estados Unidos, acaso en el mundo, lo que llama una era de revoluciones. Él dice que estamos viendo una era de revoluciones, pero en el sentido de copernicano de la revolución, no en el sentido del siglo XX de la revolución de los uniformados y barbudos con fusiles al hombro, ¿no? Y él dice que tuvimos dos revoluciones en además él inventa Occidente, porque no podemos hablar de Asia porque las dinámicas son otras. Y dice que hubieron dos revoluciones similares anteriores a la que estamos viviendo, la revolución parlamentaria holandesa del siglo XVII y la industrialización inglesa del siglo XIX, el siglo XX en Inglaterra y los Estados Unidos, por los cambios que eso implica, y que el avance tecnológico que hemos dado, lo que se llamaba la cuarta revolución industrial, están causando una serie de cambios a nivel no solo social, político, sino cultural, pero que en el marco de esta revolución que estamos viviendo y en la pospandemia que subraya los cambios, los precipita, los trastorna, en el reseteo que estamos viviendo a nivel global, además donde por primera vez la hegemonía occidental de los Estados Unidos se encuentra con una nueva hegemonía que es la de Asia. Por primera vez en la historia del planeta se encuentran dos hegemonías que además tienen similitudes en el sentido de que ni los Estados Unidos ni China son imperios, entre comillas, expansionistas, en el sentido de lo que fueron franceses, rusos, españoles. Consolidan su área de control geográfico y lo que buscan es influencia comercial. Es más, el único imperio que exitoso, o en todo caso el primer lugar como imperio exitoso, es el ruso, que arranca en el siglo XVI y no para, porque empieza en una cosa chiquita que además le pagaba tributo a los mongoles
y terminan en Kamchatka. Y si no hubiera existido la invasión de Francia a España en las guerras napoleónicas y el proceso de la independencia, los rusos ya estaban en Los Ángeles y hasta acabaron con parte de las focas que habían ahí. Y son los americanos los que les compran Alaska. Así es. Y Rusia sigue siendo el país geográficamente más grande. 17 millones. Y geográficamente, mira en el mapa lo que es Sí. Rusia, este tamaño, China es así. Pero ¿a qué vamos? Otro de los cambios fundamentales en esta parte del siglo y en la pospandemia. ¿Cuáles son los 3 ejes geopolíticos más importantes en la pospandemia? Asegurarse las rutas de abastecimiento. Después del cero COVID chino y lo que implicó para las cadenas de abastecimiento, particularmente de alimentos, ¿sí? Hoy día hay una necesidad, y a eso apuntan hasta Trump. No está loco. Sus métodos probablemente no son los más pegados a las reglas, al sistema de reglas occidentales del siglo XX. El segundo es garantizar fuentes de energía. Ahí cae el petróleo, particularmente el petróleo y gas. Y el tercero es garantizar el abastecimiento de minerales críticos. Porque los minerales críticos tienen que ver con la energía y la electrificación. Este es un siglo en el cual el planeta se está electrificando y ya hay modelos que ha desarrollado el Centro de Estudios para Energía de la Universidad de Columbia, que el desarrollo está vinculado a la capacidad de generar electricidad. Y la electricidad todavía se genera fundamentalmente por el carbón y por el gas. Y el petróleo, en la mezcla, seguimos dependiendo mucho, particularmente en la generación de electricidad en India y en China, en carbón para procesos industriales. Y antes la Agencia Internacional de Energía, que había tenido un debate por varios años con la OPEP en términos de cuál va a ser el pico de la demanda en petróleo, decía la Agencia Internacional de Energía que iba a ser en el año 2030, la OPEP dice en el año 2050, hace unos meses la Agencia Internacional de Energía tira la toalla y dice es el 2050. O sea, antes de consumir menos petróleo, vamos a consumir más petróleo. Consumimos 103 millones de barriles diarios. Y el debate entre la Agencia Internacional de Energía, la OPEP, y los analistas que siguen el tema energético es que vamos a consumir en los próximos 30, 40 años entre 120 y 130 millones de barriles diarios. Y eso hay que acotar que Estados Unidos, con las medidas que ha hecho el presidente Trump, está produciendo más petróleo que antes. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo. Producimos 13 millones y medio de barriles diarios, todo de fracking. Ya no hay petróleo convencional en los Estados Unidos. Rusia produce 9.6, Arabia Saudita produce 9.2, y de ahí vienen los 5 y los 13, que son una serie de productores. Y nosotros estamos en 50.000 barriles. 29.000. No, mejor no 40, toquemos el tema. Sí, continuemos. Pero hay un potencial, por lo que Chevron está invirtiendo en el norte, así es. Chevron dice que en el Perú tenemos un potencial de producir entre 100.000 y 400.000 barriles. Y en la cuenca amazónica se puede duplicar lo que se produce hoy día y pasar de 40 a 80.000 barriles. El Perú no va a ser un gran productor de petróleo, pero para Chevron es interesante porque Chevron dice que está diversificando su riesgo geológico y su riesgo institucional. Venezuela tiene ventajas comparativas que son geológicas, pero no tiene ventajas competitivas que están basadas en instituciones y en leyes, que en Venezuela se están rehaciendo, pero nada garantiza que se puedan sostener. Pero para terminar la idea, sí. La pérmica, que produce la mitad de esos 13 millones y medio, se está secando. Y hay indicios claros que los americanos, así como acabaron con el West Texas, porque nos los consumimos todo, estamos secando la pérmica. Los crudos son cada vez más ligeros, cada vez hay más agua contaminada que no sabemos qué hacer con ella. Y cuando se seque la pérmica en 15, 20, 30 años, va a haber un déficit de 6 millones de barriles en Occidente, que solo pueden venir de Venezuela. Por eso Venezuela es fundamental estratégicamente para Occidente, porque Venezuela tiene la capacidad geológica. Venezuela llegó a producir 3.300.000 barriles, pero geológicamente puede producir hasta 6 millones. Y el capital ya no es un problema, ¿sí? Llegó a producir 300, produce 1 millón. Y el presidente Trump, cuando ataca a Venezuela, captura, detiene y rapta a Nicolás Maduro, lo extrae en términos militares, un extraction, como le llaman, ¿sí? Y dice que este es un tema energético, se saca la careta, porque en la administración Biden se hacía lo mismo, pero diciéndolo de otra manera, ¿sí? Más diplomáticamente. Sin embargo, los mercados energéticos de petróleo no se ven afectados por los eventos del 3 de enero en Venezuela, porque Venezuela solo produce 1 millón. Y sin embargo, cuando empiezan las tensiones en Irán,
el petróleo se había sentado, el Brent, que es el marcador de los crudos, el crudo del Mar del Norte, estaba en 60, 61, 62, no se movía, pero cuando empiezan las tensiones en Irán, después de los eventos de Caracas en enero, el petróleo empieza a subir, ¿sí? Pasa de 61, llega a 72, 74, suceden los eventos de hace una semana, los ataques en Irán, es decir, ahí hay una dinámica en que Israel decide iniciar los ataques porque la inteligencia le señalan, tienen claro que el líder supremo y se reúnen en esta casa que es, estamos en un mundo trastornado. Los Estados Unidos atacan Venezuela y se llevan al presidente de Venezuela y eliminan al líder supremo y a todo su tren ministerial más senior. Y ahí hay un problema, porque el riesgo puede ser que Irán entre en una situación de caos, porque no hay quien reemplace a estos líderes que van matando en lo que tratan de reemplazarlos. Irán produce 3 millones de barriles diarios, el 89% de ese petróleo lo compra China. El estrecho de Hormuz, que es este cuello de botella de 33 kilómetros por donde sale el 20% de la producción diaria de petróleo en el mundo, que es consumido fundamentalmente por China, Corea del Sur, Japón, se queda en el Asia. El 40% del petróleo que consume China sale por el estrecho de Hormuz. El presidente Trump dice hace 2-3 días que la fase de hostilidades puede prolongarse por 4 semanas. 4 semanas. La primera, los mercados empiezan a entrar en un proceso de cierta tensión. Hoy día el Brent cierra a 92.87, es decir, ha subido 20% en 2 semanas, más el 20% que había subido desde enero. El petróleo ha subido 40%, y las expectativas son de que si las tensiones no se alivian, el siguiente número es 108 del barril y el siguiente número es de 110 a 130. Y a diferencia de la invasión de Rusia y de Ucrania, donde llegamos a 120 por un pico, después se corrige, este precio podría ser sostenido. Y en el caso del Perú es particularmente crítico, porque la situación de Petroperú ha llevado a que la carga de la nueva refinería de Talara, que se había estabilizado finalmente, solucionado los problemas técnicos en 90.000 barriles diarios, la carga hoy está en 60.000 porque Petroperú no tiene dinero, capital de trabajo para comprar crudo, ¿sí? Y como la corporación está siendo administrada por inversión, por el decreto de urgencia 010-2025 del 31 de diciembre del año pasado a las 9:27 de la noche, Proinversión no comunicó ni a Valero ni a Repsol de que la carga de Petroperú iba a caer, y el supply, la oferta de petróleo de Petroperú, que satisface el 26% del mercado, que ese es su market share, casi el 100% en las zonas amazónicas, iba a caer. Entonces los grifos de Petroperú entran en un proceso de racionamiento que coincide con el aumento de los crudos por la guerra en Irán y la deflagración del gasoducto en el sur, es decir, la tormenta perfecta, sí, de donde sale el gas que utiliza el transporte público porque es más barato que la gasolina, en un momento además en que el sol es particularmente fuerte por la debilidad del dólar, que se ha fortalecido. Últimamente mejoró un poco el dólar. 3.30, 3.42. Sí. Porque en esta crisis los inversionistas están comprando dólares como refugio a lo que podría venir, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Con un sol fuerte, un petróleo entre 93 y potencialmente 130, una escasez por ausencia de inventarios. Hoy día, si Valero o Repsol salen a buscar gasolina o petróleo, lo van a encontrar más caro si lo encuentran, porque todo el mundo está acumulando de cara a una China que tiene las mayores reservas de petróleo. Los inventarios de petróleo en el mundo solo le alcanzan por 20 días. Es decir, el problema con el petróleo... Y China ahorita hemos leído, ¿verdad?, que acaba de prohibir la exportación. Correcto. Porque tienen reservas de, si no me equivoco, de 1.000 millones de barriles. Ahora, si consumimos 100 y China consume de eso, en Estados Unidos consumimos 20, los chinos consumen, si no me equivoco, 10. No es que esos 1.000 millones, por más que suenen mucho, van a durar, ¿sí?, un trimestre como máximo. Es decir, ¿sí?, que sucedió con el cobre, que a raíz de las amenazas de las tarifas de la administración de Trump el año pasado, los precios subieron por 6 meses. Estados Unidos acumuló inventarios de cobre, pero solo duraban 6 meses. Se acabaron los inventarios, el cobre volvió a subir y superó la barrera de los $6 la libra. Y esta electrificación, además, que tiene que ver el mundo, ¿qué está sucediendo en el mundo? Estamos
la electromovilidad empieza a tomar cuerpo. Noruega es el primer país en el mundo por primera vez el año pasado el 100% de los automóviles vendidos son eléctricos. China el año pasado el 50% de los automóviles vendidos son eléctricos. La electromovilidad pone una presión sobre la generación de electricidad que todavía se genera con gas, con petróleo, con carbón. Es decir, ¿sí? Por más que estemos yendo hacia la electromovilidad, eso implica mayor demanda de crudo. La transición energética va a cambiar la torta, el pie de la oferta de energía, pero no va a prescindir del petróleo. Hay que recordar que la última industria que va a la última actividad va a ser el transporte marítimo, porque un tanquero de X toneladas se mueve en diésel y no se va a mover con baterías. Probablemente podríamos crear motores atómicos con los submarinos y ponerlos, pero eso va a tomar tiempo, va a ser muy caro y la tecnología no está lista. Y lo otro es que a eso hay que agregarle, que no lo habíamos considerado, lo que se llama la digitalización de la economía. La inteligencia artificial requiere de data centers. En América Latina solo hay 2 data centers tier 1, uno en Chile y uno en Brasil. Tenemos que construir una infraestructura de data centers a nivel general. Eso va a poner más presión en la generación de electricidad. Y a eso se suma la última, que es la inversión en defensa. Los europeos están subiendo sus presupuestos en defensa por la invasión en Ucrania y la amenaza rusa, y el hecho de que Estados Unidos ya no va a proteger a Europa del 1% del Producto Interno Bruto promedio en la Unión Europea, 5%. Se están creando nuevos stockpiles, inventarios de armas. Además hemos visto cómo se han agotado los inventarios en Rusia por la guerra en Ucrania. Hay una discusión sobre cuánto duran los inventarios de misiles en los Estados Unidos si la guerra en Irán se prolonga. Pues eso pone más demanda en las fuentes de energía y en los minerales críticos. Estamos ante una tormenta perfecta. Que son insumo básico para esas cosas. Permíteme un par de temas que se me han ido pasando por la cabeza mientras hablabas. La primera, Naciones Unidas está en crisis total. Ya no significa prácticamente nada en el mundo. Pero la Agenda 2030 está más en crisis que Naciones Unidas, justamente por lo que estás describiendo. O sea, la posibilidad de sustituir las energías de hidrocarburos por energías sostenibles, realmente se convierte en una farsa a estas alturas del partido como posibilidad. Sí, no. Sí, ok. La economía que crece más en los Estados Unidos es el estado de Texas. La mitad de la energía que consume Texas se genera por energía eólica. La ley de infraestructura para la transición energética de la administración Biden, que se aprobó y se apropiaron los fondos, es decir, ya se presupuestó la inversión en el desarrollo de la infraestructura para la electromovilidad y energías alternativas, que el presidente Trump ha tratado de disolver, pero no puede, porque las gobernaciones y las municipalidades que den el dinero alocado no van a devolver ese dinero, porque además eso genera inversión, infraestructura. Y de la misma manera que Eisenhower construyó las autopistas en los Estados Unidos, que no existían hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué Noruega se ha convertido en el primer país en electromovilizarse? Porque el Estado noruego invirtió en infraestructura que permite la electromovilidad. Si yo me compro un Tesla en Nueva York, me sirve para la ciudad, pero si tengo que manejar en mi Tesla de Nueva York a Miami, que toma entre 11 horas y 3 días, depende de la velocidad, tengo que hacer como una exploración al Gobi porque no hay cargadores. ¿Por qué la gente no compra autos eléctricos? No porque no sirvan, sino porque no hay una infraestructura que haga que el consumidor... Y además los automóviles eléctricos son más eficientes en el uso de la energía. Sí, eso no es un tema, en una presentación me dijo, eso de la electromovilidad es muy progres. No. ¿Por qué pasamos de la iluminación por aceite de ballena, de ahí viene Moby Dick, al petróleo, al gas? Es un tema de eficiencia. Cuando uno carga un galón de gasolina en un automóvil, solo el 40% de la energía que genera ese galón de gasolina se utiliza para desplazar el coche. 60% se pierde. La electricidad funciona mejor. Entonces todo eso viene. Lo que hay es una matriz en donde lo que se planteaba pareciera no funcionar, pero en términos prácticos, y además, ¿qué va a suceder? Mientras más petróleo consumamos, más caro va a ser el petróleo. El problema con las energías no renovables es que mientras la gran demanda de petróleo no solo tiene que ver con la transición energética, tiene que ver con la expansión de las urbes y de las clases medias. Lo vemos en Lima. Me volteo y hay un edificio nuevo frente al edificio de mi hermana, que es donde yo vivo cuando estoy en Lima. Yo llegué el 8 de enero y estamos aquí a
a 5 de febrero ya hay 8 pisos, ¿sí? La velocidad, ¿sí? Y ahí cobre, eso es lo que está generando la demanda de energía. Y el precio del petróleo va a tender a subir, porque mientras más consumimos hay menos petróleo y suben los precios. Con las renovables sucede al revés. Mientras más las consumimos son más baratas. ¿Quién es el mayor productor de paneles solares en el mundo? China. ¿Por qué la cotización de la plata ha subido más que el oro y más que el cobre? Porque los paneles solares llevan ingentes cantidades de plata. Es un mineral semiprecioso que protege contra la incertidumbre, pero se usa industrial en paneles solares. Y solamente que hay que invertir. Y aquí en el Perú, entre paréntesis, tenemos más saliva que otra cosa en la transición energética, porque el porcentaje de lo que se invierte, es decir, no es significativo. Pero Manolo, en las condiciones geográficas que tenemos, este es un país bendecido para la energía eólica y solar. Y no toda la costa del Perú, para la hídrica, en Arequipa no hay nubes 9 meses al año, no hay nubes, ¿sí, verdad? Yo soy arequipeño. Y uno cuando llega a Arequipa, salvo en la época de lluvias, esta ha sido una época de lluvias particularmente dura, la gente se queda muda porque es un cielo sin nubes. Eso es muy raro en el planeta. Sí, es un cielo espectacular. Porque además a mí me lo explicó alguien. Arequipa es un desierto de altura. Arequipa es parte del sistema de Atacama. Así es. Somos un desierto. Eso es lo que los peruanos hemos olvidado desde la guerra con Chile. Correcto. Atacama se lo hemos dejado el nombre para la parte chilena de Atacama, pero en los mapas antiguos empieza en Arequipa, claro. Moquegua y va hasta donde va. ¿Qué sucede? Recuerden, el crecimiento es económico. El progreso es financiero, ¿sí? ¿Cuándo progresamos? Cuando nuestro ingreso corriente es superior a nuestro gasto corriente y nos sobra dinero. Y lo utilizamos para progresar. Mejor carro, mejor casa, mejor educación para los chicos, mejor dentista. El desarrollo es humano. El desarrollo solo existe cuando se invierte en infraestructura, en educación y en salud. Y es el Estado el que promueve el desarrollo, porque al sector privado no le interesa el desarrollo porque no genera ganancias en el corto plazo. Las tierras raras, ¿por qué requieren de apoyo del Estado? No porque sean raras, sino porque los montos que se producen después del proceso son tan pequeños que no es rentable. No es casual que China sea el productor entre el 70 y 90% de tierra rara porque es una empresa estatal. Claro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Y lo estamos viendo con esta crisis energética que ya estamos viviendo. Pero hay que cerrarla y liquidarla y venderla al peso. Y el Estado no tiene por qué planificar nada. Entonces el sector privado va a planificar las políticas energéticas en función de qué. ¿Me dejo entender? Está claro. Sí. Es decir, está muy claro eso. Sin Estado, y además hoy día queda claro y ya es el consenso internacional, que esta historia peruana de que la economía haga por un track y la política por el otro, pues no funciona. ¿Qué es lo que ha pasado en Petroperú? 12 juntas directivas en 10 años, una cada 10 meses. ¿Qué ha pasado en términos políticos? 9 presidentes en 10 años, un presidente cada 15 meses. El ciclo petrolero privado es un ciclo de 10 años. Se invierte por 5 años y se cosecha por 5. Aquí no hay pérdidas, es inversión, no es gasto, porque se va a recoger el dinero aquí. El CEO de una gran compañía petrolera privada no tiene un tenor menos de 10 a 15 años. Aquí hemos tenido juntas de Petroperú de 30 días. No hay planificación, no hay... Sí, y cuando viene un momento crítico, entramos en pánico, no sabemos qué hacer. Pero es que no podemos vivir con ausencia de Pero Estado. a contracorriente la deflagración de Megantoni se ha producido en una empresa privada, ¿no es cierto? O sea, correcto. no es exactamente, digamos, obligatorio que sea que la empresa privada es correcto. ultra eficiente. Y hay que recordar que la economía china es una economía de partido único comunista. Es decir, los chinos son comunistas o son capitalistas, son las dos cosas. Uh-huh. Y el Partido Comunista Chino sacó a una sociedad agraria del siglo XII en menos de 50, 60, 70 años, la ha vuelto menos de Deng Xiaoping en adelante. Y eso niega que el socialismo sea ineficiente y que el Estado no funcione. Digo, la discusión debería ser otra, ¿verdad? Y no es cierto. Noruega, nadie puede acusar a los noruegos de ser comunistas, de ser escandinavos y socialistas. Además tienen su rey. Correcto, y son monarquías. Sí, son monarquías. Sí. Chile ya produce tanta energía alternativa no renovable como no renovable. España también. Y allá por el 2006, 2010
decíamos, hay que venderle energía a Chile. Y como eso no se produjo, los chilenos se pusieron las pilas y nos superaron. En el balance energético nos superaron. Conversábamos con unos inversionistas y uno de los inversionistas le preguntaba a una de las agencias calificadoras: si en el Perú la deuda contra el PBI es 30% y en Chile es 47%, ¿por qué la calificación de Chile es mejor que la del Perú? Y básicamente le decía, porque los chilenos son gente seria. Claro. En Chile no suceden las cosas que se ven en el Perú. Sí, que tenemos un presidente por 60 días que trae unas niñitas a Palacio, salen con sueldos que son superiores al del CEO de Petroperú. El CEO de Petroperú gana 15.500 soles al mes. Más beneficios llegan a 33.000 soles, que no es ni la mitad de lo que gana el CEO de Ecopetrol, por no hablar de Petrobras o Pemex o de compañías más grandes. Y las niñitas salían con cheques de 16.000 soles, que les duraron 3 meses, pero bueno, sí. No, y además en Chile ocurre una cosa, ¿no? No. Un presidente que elegido por un proceso de violencia, lo que hace es dar ajustes, que le llamaron, que en realidad fueron marcha atrás en algunas cosas. Algunas les ha funcionado y otras no, pero se adecuó a la realidad. Correcto. Y CAS tampoco va a ser un tampoco, ley, no existe. Porque no se puede gobernar con fundamentalismos. Correcto. Y el Estado no puede ser ausente. Codelco, que produce el 40% del cobre en Chile, ya la industria de producción de cobre es más privada que pública, porque se abrió el capital minero a la inversión privada, sigue siendo 100% pública. Así es, y le financia además toda la inversión en defensa. El 10% de la venta, del revenue, del top, de la crema, va a la... Y eso, Pinochet no privatizó la industria del cobre porque entendió cuál es el rol de la misma. Es más, ni siquiera, como en el caso de Fujimori, aquí Fujimori en el 92 disolvió el Sistema Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Control y Contraloría, mientras que Pinochet lo que hizo fue agarrar, entre otros, y eso me consta porque allí trabajó un profesor mío y un asesor que hubo del sistema de Naciones Unidas en el Perú, agarró parte del proyecto de desconcentración, lo aplicó con otras fuentes también y no eliminó de plan, le cambiaron el nombre, después vino la concertación y en el fondo fueron cambios de nombre para un sistema de planificación. Continúa. Correcto, y a Winston Churchill decía que la guerra era un problema muy serio para dejárselo a los militares, ¿sí? Y la economía es un problema muy serio para dejárselo solamente a los privados. El rol planificador es del Estado, no podemos prescindir del Estado, ¿sí? Y además el tema con el desarrollo es... Yo le decía a los venezolanos en un momento dado, yo viví en Venezuela en 3 ocasiones, fuimos banqueros de inversión de Petróleos de Venezuela en el segundo gobierno del presidente Rafael Caldera durante la apertura petrolera y en el segundo gobierno del presidente Chávez. Trabajamos con los dos para el proyecto Siembra Petrolera, que buscaba duplicar la producción petrolera venezolana, y emitimos un bono por $7.500 millones para Petróleos de Venezuela. Ofrecimos 3.500, tuvimos demanda por 16.000 millones. Colocamos 7.500 millones. Y el proyecto andaba bien hasta que muere Chávez, entra Maduro. Maduro es el que crea esta situación de colapso final. Ya los excesos habían empezado con el exprópice de Chávez. Chávez era ideológicamente, al revés del Perú, Chávez no creía en el sector privado. Y por eso entró en una política de exprópice en el paroxismo, cuando va a la Plaza Bolívar en Caracas, y eso creo que lo vimos, todas esas cosas que suceden en la televisión, que por alguna razón todo el mundo está viéndolo, y iba caminando y expropiando los edificios uno tras otro. Él se cubanizó. Y además tuvo una muy mala experiencia con el sector privado. O sea, decía, esta mañana estuve en el Congreso de la República invitado a hablar sobre el tema de Petroperú, y le decía que hay que entender, primero, ¿de quién es la culpa? De nadie. La culpa es pasiva, la responsabilidad es activa. ¿Quién es responsable? Y las responsabilidades no necesariamente son culposas, ¿sabes? Cometemos errores, ¿sí? Y si Apple Computers estuvo a punto de quebrar, se lo ofrecieron a Sony a precio de gallina flaca, dirían en Venezuela, y no la quiso comprar, regresa Jobs y le hace el workout, yo diría es una de las compañías más valiosas del mundo. Eso es posible. Rescatar a Petroperú y poner un valor es posible, pero necesitamos ejecutivos que sepan hacer eso, ¿sí? Si Chávez era expropiador ideológicamente y el presidente Trump es
tarifador ideológicamente, él crea las tarifas por ideología. Tarífese, ¿sí? Todo. De libertario no tiene nada, Trump. Tarífese. Absolutamente populista. En el Perú somos privatizadores ideológicamente. Privatícese todo. Pero hay cosas que no se pueden privatizar. Así es. Que no funcionan. Todo el sistema de carreteras en los Estados Unidos es municipal. Pepe, danos un momento para hacer una pequeña pausa y volvemos con la conversación inmediatamente después. Adelante, Sofi, por favor. Estamos presentando Zoom Político. ¿La evaluación te quita tiempo que deberías dedicar a enseñar? Hoy, la inteligencia artificial puede ayudarte a evaluar mejor y más rápido. Aprende a crear evaluaciones formativas, rúbricas automáticas y retroalimentación clara para cada estudiante. Con un curso práctico de 5 semanas para aplicar inteligencia artificial en la evaluación continua y en la toma de decisiones pedagógicas. Obtén un certificado de 120 horas pedagógicas emitidas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Diseña una sesión completa con evaluación formativa, lista para aplicar en tu aula. Da el siguiente paso en tu práctica docente. Inscríbete hoy. 60 años de rama magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. Lea, en la edición semanal 302 de la revista Minería, reflexiones y oportunidades que dejó la reunión de Davos, las empresas mineras que aparecen en el Sustainability Yearbook 2026, el homenaje por los 100 años del natalicio de Celso Sotomarino y una propuesta integral para la formalización de la MAPE, entre otros temas. Acceda a la web del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, edición 302 de la revista Minería. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, volvemos con la entrevista con José González, que es altamente nutritiva por lo que ustedes podrán escuchar. Nosotros estamos aprendiendo muchísimo también. Y queríamos movernos a otro territorio vinculado a cosas que hemos conversado ya. Y es el tema del conflicto del Medio Oriente. Llamémoslo conflicto del Medio Oriente, cuando en realidad pues ha sido un ataque sin declaratoria de guerra, ¿no? Y resulta ser que aparentemente Irán está resistiendo un poco más de lo que se esperaba. ¿Y esto qué impacto tiene? Uno, porque hoy día, por ejemplo, el ministro de Inteligencia israelí ha salido a mostrar cómo es que Irán dispone de documentación secreta de inteligencia de Israel. Ha mostrado cantidad de documentos en la televisión y resulta ser que no siempre sabemos todo lo que creemos saber. Entonces, así como de pronto salieron más misiles, más drones de donde nadie sospechaba, ¿qué otras opciones se le abren al mundo en esta circunstancia o debemos sentarnos a esperar y ver qué sucede y el Perú tranquilo? Irán es una sociedad singular, ¿verdad? O sea, son musulmanes pero son persas, no son árabes. Y siempre han tenido una agenda muy singular, diferenciada del mundo árabe. Y son chiíes, que es muy importante. Correcto, y además recordemos que es una sociedad que tuvo probablemente fue muy occidentalizada por influencia de Occidente en un momento dado cuando se impone al Shah, pero que ha mantenido esa vocación por Occidente, como Venezuela por los Estados Unidos, por más radical que hubiera sido el proceso chavista,
siempre fueron peloteros, y eso no ha muerto. Cuando yo vi esta película iraní sobre un divorcio, si se acuerdan, hace 10, 15 años, me sorprendió. Sí, claro, porque era una película hecha en Irán, con director iraní, actores iraníes, iluminación iraní, producción iraní, capital iraní, sobre un divorcio en Irán. Y uno dice, no entiendo, pero yo pensé que esto era musulmán, con Shador. No, siendo eso, es una sociedad muy sofisticada. Por la niña. Correcto, pero además, en el lado económico, Venezuela, en virtud de las malas decisiones de los 3 gobiernos de Chávez y el colapso económico por la incompetencia de Nicolás Maduro Moros y Solancia Contareca, el Aizami, el ministro del vicepresidente de Economía y ministro de Energía y Petróleo, que genera este saqueo de la compañía petrolera, Irán nunca dejó de producir 3 millones de barriles diarios, con sanciones que eran muy superiores y mucho más serias que las que se aplicaron a Venezuela. Es una sociedad singular. Y en esa singularidad, y para blindar el proceso radical teológico, porque se convierte en una teocracia muy represiva, tiene que generar lo que decía cuando Che Guevara decía no uno sino 1000 Vietnams, lo revelan los guerrilleros salvadoreños, que la estrategia de Castro no era crear 1000 Vietnam, sino crear 1000 frentes de combate, o 20 o 30 o 100, para distraer la atención de Cuba. Sí, era una estrategia muy inteligente de Castro. De ahí la presencia en Bolivia del Che Guevara. Y en África y en Vietnam. Y Irán hizo lo mismo. Irán, para protegerse de su enemigo natural, que es Israel, creó un network con Siria, con Hezbollah. El proceso de Hamas y la PLO es muy distinto y es muy singular a la Franja de Gaza. Y crea buffers en Siria y Hezbollah para contener y amenazar a Israel. A raíz de los eventos de Gaza, la declaración de guerra de Israel contra Hamas. Es decir, ahí hay un proceso de guerra formal desde el lado israelí. Y el propio Economist dice que sin duda ha sido una guerra brutal, como todas las guerras. En el bombardeo de la ciudad está en Alemania, de los aliados, mueren entre 25.000 y 32.000, de Bremen 32.000 personas, hasta el día de hoy no se sabe. Las guerras son brutales y no hay guerra buena. Esos son historias de las películas de los Estados Unidos previas a la cinematografía contemporánea, ¿sí? Cuando los buenos eran buenos y los malos eran malos. Eran alemanes. Se abre a raíz de la guerra en Gaza, que es una guerra injusta, asimétrica. Israel acaba con Hamas para cualquier efecto práctico, acaba con Hezbollah para cualquier efecto práctico. Eso genera el colapso de Siria, ¿sí? Rusia decide no intervenir, que había terciado en ese conflicto. China no va a intervenir porque nadie va a entrar en una guerra ni por Venezuela, ni por Siria, ni por la Franja de Gaza, y tampoco por Irán. El problema con Irán es que aliena, ya Jordania es un aliado de Israel y los Estados Unidos. Arabia Saudita estaba a punto de firmar un acuerdo, en los acuerdos de Abrams, con Israel, pero viene el tema de Gaza. Egipto no se mete. A pesar de que está gobernado. Los Emiratos no se meten. Y hoy día hay evidencias muy claras por la prensa norteamericana en que Arabia Saudí e Israel empujan a la intervención de la administración Trump en la guerra en Irán, porque además Irán está aislada. Israel, que había estado esperando la ocasión, dice: este es el momento de acabar con Irán como una fuerza disruptiva en el Medio Oriente, y cuenta con el apoyo de todos los países árabes no persas, ¿sí? Vamos a ser claros. Se hace una coalición, los rusos no van a intervenir, los chinos no van a intervenir. El problema con el petróleo es que si esos 3 millones de barriles de Irán dejan de ser suplidos al mercado, China tiene que salir a buscarlos donde lo encuentre, y por eso suben los precios. Hay un déficit de 3 millones que nadie puede suplir. Y hoy día, pero el problema con Irán, como señalabas, es que Irán, a diferencia de Venezuela, donde el ejército bolivariano casi que no disparó un solo tiro, todos los sistemas chinos y rusos en los que gastaron fortunas no sirvieron absolutamente para nada, ¿sí? Cualquiera que creyera que el ejército bolivariano de Maduro iba a servir para algo, se constata que no es el caso. El problema que tenemos hoy día, hablando del plan B de Trump, es que Irán entre en un proceso anárquico de caos y que se convierte en un segundo Irak. Es decir, los americanos aprenden en Venezuela que cuando disuelven el BAS
el ejército y hasta los bomberos disolvieron los americanos después de que invaden Irak. El absurdo total. Pero con una diferencia, a mí me parece esto, no sé, es un parecer solamente, ¿no? La Guardia Republicana es teocrática, no es símil, no es idéntica a la Guardia Republicana de Irak. No, la Guardia Revolucionaria de Irak. La Guardia Revolucionaria, no es como la de Irak, no es como otras. O sea, ahí hay una cohesión que es religiosa, política, y además de las ventajas que tienen las cúpulas, que existe en todo régimen, las cúpulas son las que tienen las franquicias y las ventajas, ¿no? Correcto. Entonces va a ser muy difícil que se produzca, ya, no digo ya una voltereta, ¿no? de cambiar el régimen, sino ahí hay un factor que puede disminuir esa pero lo que puede suceder en Irán si está aislada y si no genera un conflicto regional, que ese es el gran problema, ¿verdad? El problema en Ucrania era que se regionalizara el conflicto, y además con el problema de que Rusia tiene armas atómicas. Y el problema inicialmente con Irán, cuando todavía contaba con Siria y Hezbollah, es que Israel, en una situación crítica, utilizara un arma nuclear táctica, cosa que tampoco, y se regionalizara el conflicto. En la medida que Irán sea aislada, va a ser un foco de tensión como lo fue Irak en su momento. Además, coincide con que Pakistán le declara la guerra a Afganistán y a los ¿cómo se llaman? A los talibanes, ¿sí? Y nadie puede no sospechar que también está la mano de Israel y Estados Unidos. Y Pakistán ahorita está más cerca de Estados Unidos que antes. Correcto, y sucede... Y tiene con aviones chinos. Y unos recursos petroleros descubiertos en su mar muy grandes. Pero recordemos, en la medida que Irán se aísle y entre en un proceso anárquico, es decir, Irán se puede convertir en Somalia, que eso es un estado absolutamente fallido, ¿sí? Y sin embargo no ha desaparecido, o Libia, que era un productor importante, y hoy día Libia es un estado fallido. Si se aísla Irán, ¿y de dónde van a salir esos 3 millones de barriles? De Venezuela. Es decir, tampoco Trump no está loco, ¿sí? Y tampoco es que haya irracionalidad en las cosas que se deciden, porque a pesar de que Trump quisiera tener más arbitrariedad, John Adams, el ingeniero, si Thomas Jefferson era el arquitecto de la República de los Estados Unidos de Norteamérica, John Adams era el ingeniero, el abogado. Adams decía que los Estados Unidos, en la fundación de la República en 1776, decía que los Estados Unidos debía ser una república de instituciones y no de personas, de leyes y no de carismas. Y la decisión de la Corte Suprema de derogar las tarifas de Trump demuestra que la institucionalidad en los Estados Unidos funciona, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos, yo le decía a la oposición venezolana sistemáticamente, ustedes no se pueden indignar con Chávez por ser Chávez, ni con Maduro por ser Maduro, deberían indignarse con ustedes mismos por no resistir adecuadamente a lo que Chávez y Maduro quisieron hacer. En una reunión en Fedecámaras en 1998, cuando venía la elección de noviembre de ese año, cuando gana Chávez, yo le decía a los empresarios venezolanos, en una presentación que me invitaron a hacer, yo no tengo ningún problema con Hugo Chávez. ¿Cómo que no? Hugo Chávez va a hacer lo que Hugo Chávez va a hacer. Intentó un golpe en el 92, fracasó, salió de la cárcel, hizo una campaña y va a ganar. El problema es que ustedes no han creado el marco institucional que impida que llegue a la presidencia de buena ley. No, porque después hicieron un golpe en el 2002, incitando una rebelión militar. Hicieron un golpe dentro del golpe, en donde el Carmón Estanga, el presidente de Fedecámaras, se autonombra presidente y disuelve todos los poderes del Estado, como que el presidente de la CONFIEP tomara a la presidenta de las altas, disolviera todo, diga, el que manda soy yo. Los militares se voltean en contra del golpe y Chávez regresa al poder en 48 horas. Bueno, aquí eso causó, fue exultante. Fue espectacular, realmente. La opinión de los empresarios acá estaban felices. Yo lo estaba viendo en Cajamarca, en directo. Pero eso no es un... De nuevo, cuando los griegos fundan el sistema, y proponen platónicamente el sistema republicano es un sistema de virtudes, de los paterfamilias. Y los americanos dicen que Estados Unidos no es una democracia. ¿Cómo no es una democracia? La única democracia fue en Atenas, en donde votaban hombres blancos, las mujeres no votaban, que tenían esclavos. El paterfamilia no era el padre de familia, sino el propietario. Es un sistema... los Estados Unidos es una república democrática de poder representativo delegado. Una vez que elegimos autoridades,
¿sí? Delegamos el poder y es un sistema de virtudes. Lincoln decía que la política y la moral no son buenas compañeras, pero que no puede haber orden republicano sin imperativos morales. No hablaba de moralidad, sino imperativos morales, que es otro nivel para entender. Decía, la esclavitud Sí, es que mucha gente acá, si tú dices virtud, entiende como que son la Madre Teresa, y no se trata de eso. No. Virtus viene del latín, y bueno, explícanos eso, porque ese es un tema importante para entenderlo. Dime qué es virtus. Virtus es la capacidad de hacer las cosas bien en función de lo común. Correcto, es un sistema de buscar la excelencia. Así ¿sí? es. Y lo que sucede con Irán es, volviendo al tema iraní, en la medida que lo aísles, ahora, Irán, por ser una sociedad más compleja de lo que parece, no es Afganistán, no es Somalia, puede generar sus propias dinámicas en que retornen de una manera nueva. Ahora, ¿qué estamos viviendo? No es tribal, no Correcto. es una sociedad tribal a como son otras sociedades. Y además es una sociedad que ha resistido en protestas sistemáticas en contra del sistema de los ayatolás, que han sido reprimidos a sangre y fuego. En la última protesta, que es la que quiere capitalizar la administración Trump por el incremento de la inflación, era una protesta económica y no política. No política, sí. El líder supremo manda a matar a 7,000 personas. Es decir, tampoco, o sea, yo creo en Estados Unidos es curioso. Yo di hice una llamada de conferencia antes de venir al Perú y me preguntaban que cómo me sentía yo por los eventos del 3 de enero. Y yo le decía, me resulta difícil aplaudir a Trump. Porque se han roto muchos platos y alguien va a pagar esos platos rotos y probablemente vamos a ser nosotros. Ahora, es difícil condenar la captura, la detención de Maduro, ¿verdad? Es la definición de un programa, de un proceso complejo. ¿sí? Ahora es bien difícil, ahora es imposible. Ahora, por otro lado, toda la sucesión, hablando de real politics, es un fait accompli. Ya sucedió. Hay una discusión sobre soberanía, pero en el momento presente y lo que ha hecho Delcy Rodríguez en 8 semanas, que ha implementado reformas que ni siquiera hicieron el segundo gobierno de Pérez y el de Caldera combinados, en una adecuación a la realidad asombrosa, a diferencia de Cuba, que se sigue hundiendo por vivir en esquemas ideológicos del pasado, Irán, que por su teocracia está en este conflicto de nuevo. Y le digo yo, en Venezuela nadie extraña a Maduro, ni siquiera los chavistas. ¿sí? Ahora, En Irán nadie defiende al líder supremo tampoco. ¿sí? Es decir, y además la teoría de Powell que le decía a Bush en la invasión en Afganistán y en Irán, la teoría de si rompes los platos los pagas tú, son tuyos, pues Trump acaba de hacer eso, rompo los platos y me hago loco. Es decir, ahora, Estados Unidos salvaguardaba las reglas, el sistema de reglas de Occidente, frente a en la doctrina Monroe hablaba de zonas de influencia, sí. Pero en minería, recursos, se habla de zonas de control, por la forma en que China ha tomado control de los recursos minerales en África, y por la forma en que Putin tomó control de los recursos de petróleo y gas de Rusia, que habían sido capitalizados por los oligarcas en la transición de la Unión Soviética a Rusia, los mató a todos. Y Trump, en lugar de resistir eso, se alinea con las políticas de chinos y rusos. Ahora bien, una pregunta acá de Maduro antes de que nos coma el tiempo. ¿Cuánto pesa la estrategia electoral de asegurar la victoria en las elecciones intermedias? Los americanos hoy día no están pensando en temas internacionales como el pasado, cosas de la consecuencia de la posguerra fría. Las encuestas demuestran que lo más probable que suceda en noviembre, las elecciones de medio término, es que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes por un margen muy pequeño y que los republicanos mantengan la MAGA, el movimiento de Trump, mantengan el Senado por un margen muy pequeño. Trump es muy popular, eso tampoco lo podemos ignorar. El 30% de la población es dura a favor de Trump, pero ese ecosistema le da otro 20% que le da la mitad. Ahora, y recordemos que en la contemporaneidad la gente ya no quiere revolución, quiere inclusión. Y la gente no quiere respeto, quiere reconocimiento. ¿Qué le dice el transexual al homofóbico? Yo no quiero tu respeto, porque no me vas a respetar, pero quiero tu reconocimiento, pues yo soy transexual.
¿sí? Y te guste o no te guste, voy a seguir siendo transexual, y a la raíz de la ley, la decisión de la Corte Suprema convertida en ley por la administración Biden para que no se revierta la decisión como sucedió en Roe v. Wade en la despenalización del aborto, es irreversible. El proceso ya es irreversible y los homosexuales que salieron del closet no van a volver al closet, ¿sí? Una elección que es fundamental para entender lo que está pasando y lo que va a pasar en Estados Unidos es la alcaldía de Nueva York. Tenemos un alcalde musulmán, demócrata socialista, que juró en un Corán. ¿Él es de segunda generación? De primera generación estadounidense. Sus padres son, si no me equivoco, de origen de la India y son del subcontinente, los dos, musulmanes, ¿sí? Su madre es una exitosa cineasta, productora de cine, y su padre es un exitoso académico. Él viene de la élite, pero es inmigrante de primera generación. Y lo que genera la elección de Mamdani es un nuevo concepto en términos de política en los Estados Unidos que se llama affordability, asequibilidad. 42 millones de los 330 millones de americanos necesitan food stamps, cupones de comida para comer. 16% de la población no puede comer. ¿Por qué? Porque en la contemporaneidad, y cuando uno va a los food banks, en donde donan las iglesias, donan en comida a la gente que no puede pagar por comida, la gente va a recoger su comida en carro. Ya no es un tema de pobreza, es un problema de asequibilidad. Si uno es clase media en los Estados Unidos y vive en una ciudad o en un pueblo, necesita casa, ¿sí? Renta o hipoteca. Necesita automóvil. Sin automóvil no se puede existir ni vivir. Entonces hay que pagar la cuota del automóvil, el seguro y la gasolina. Necesita pagar el teléfono. Sin teléfono no hay vida. No existe. Necesita pagar internet, porque sin internet no hay vida. Necesita pagar por las ropitas que nos ponemos porque no hay vida. Entonces, ¿qué sucede con la gente? Lo último que queda es la comida, ¿sí? Y la gente no tiene dinero para pagar por la comida. ¿Y dónde ha sido la inflación más alta en la pospandemia en Estados Unidos? En los alimentos. ¿Sí? Bueno, eso lo recordaba hace años Michael Harrington, cuando hablaba en su libro, que fue famoso en los 60, bueno, yo como viejito lo leí, que era la pobreza en los Estados Unidos, y de Lewis sobre la cultura de la pobreza en Estados Unidos. Pero dos cosas antes de puntuales, 30 segundos antes que acaben. Recordemos, Trump no es el comienzo de un nuevo ciclo, es el fin del viejo ciclo, es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Claro. El futuro se parece más a Mamdani y a Alexandria Ocasio-Cortez que la generación de mi hijo, que a esta generación que está, pero esta es la transición de lo que se va y lo que viene. Y en términos de affordability, una anécdota rapidito, el presidente Lagos de Chile nos decía que es más fácil, entre comillas, sacar a la gente de la pobreza que mantenerla en la clase media. Y él contaba que ellos construyeron unas viviendas sociales en las afueras de Santiago y las fue a visitar años después de su presidencia. Y la gente se quejaba de que no había estacionamientos. Y él les decía, ¿ustedes creyeron que iban a tener carro cuando construimos? No, nosotros tampoco. Eso es affordability, eso es asequibilidad. Yo lo que quiero es dejar en agenda nada más un tema que me parece se nos está escabullendo. No hemos hablado de estrategias de Rusia y China toda la noche. Correcto. Y yo creo que es un tema que nos quedará pendiente, pero que no podemos prescindir de ello. Así es. Vamos a regresar. Eso es la multipolaridad, en donde ahora no se habla de multilateralismo, sino de plurilateralismo abierto. Ese es un nuevo término interesante, como la curtosidad de los conflictos sociales. Bueno, y cuando toquemos eso, tocaremos además los recursos que hemos hecho mención, los del gas que están cerca de Israel, los recursos del Mar Caspio, los recursos que tiene Pakistán, la posibilidad que no hemos explorado ahora de que Rusia le pueda alcanzar por otras vías a China lo que necesita dentro de su hace tiempo que dicen que hay un oleoducto en construcción, así que hay en la reunión de la PEC en San Francisco entre Xi y el presidente Biden hay un acuerdo implícito de que el petróleo venezolano se quede en Occidente y el ruso va a Oriente, y le dice el presidente Biden, vamos a competir sin conflicto, y Xi le responde antes de la PEC en Lima, en el planeta hay espacio para las dos hegemonías, supuestamente iba a llegar a un acuerdo en Lima, pero gana Trump. Ok, muy bien, se nos acabó el tiempo, ha sido súper interesante y ha quedado la segunda parte pendiente. Así que muchas gracias, José, muy amable. Ha sido, creo que tanto un honor para nosotros
como una lección para toda la teleaudiencia, comenzando por Manolo y Elmer. Muchas gracias. Un placer. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por RCR en Zoom Político. Tratando de seguir viendo las cosas como son y no como nos gustaría que fuesen. Porque si metemos la cosa ideológica, terminamos en una cuestión religiosa y fundamentalista. Pero también hay que incluirla. O sea, también hay que incluir... En su sitio. Irán no se entiende sin el 90% de chiitas. No se entiende, es imposible. Pero eso es parte de lo fáctico, eso es lo que quiero decir. Claro, son exactamente, hechos. es una variable. Así es. Muchas gracias. Encantado. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.